Bueno chicos, buenas noches. Hoy vamos a hablar un poco sobre lo que es lo que es la ley para la protección, aspectos legales sobre la protección del patrimonio. Es importante entender que, digamos, cada país tiene dentro de su compendio de leyes específicas para cada situación. En el caso de Guatemala, hay un decreto y sus reformas, que es el decreto 2697, que no es nada más que la ley para la protección del patrimonio cultural de la nación. Ese es el que rige directamente a Guatemala. Hay algo que tenemos que entender. Digamos, este es el decreto del patrimonio cultural a nivel general, pero es importante entender que, y en otra presentación vamos a ver un compendio general de leyes, que dependiendo del proyecto es importante crear leyes particulares específicas para la protección del patrimonio. ¿A qué se refiere esto? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué es importante? Bueno, tenemos una ley general, pero ¿por qué creen ustedes que es importante que tengamos leyes particulares? Según ustedes, ¿por qué creen? Porque cada lugar tiene características muy diferentes y no una ley por ejemplo, de Cobán no puede aplicar igual de la misma manera que el REU, pienso yo. Son Totalmente. Diferentes. Totalmente. Wilson. Sí, igualmente de que los elementos, los edificios, los monumentos son completamente diferentes en ciertos lugares. Por ejemplo, vean el edificio que ustedes están viendo en San Felipe. Si hacemos un análisis bien ambiguo, rápido y un sondeo, un paneo aquí en Retauleu, se van a dar cuenta que este tipo de edificaciones no hay aquí en Retauleu, son totalmente diferentes. En San Felipe sí había o todavía hay un poco de patrimonio con características de casonas de este tipo de 2 niveles, como usted en Retauleu eran casonas de un solo nivel. En cambio allá no, ahí hay una historia diferente, hay un proceso diferente, un contexto cultural diferente, que por lo tanto históricamente en su momento provocó este tipo de edificaciones que hoy por hoy deberían de ser elementos protegidos por sus características. Entonces tenemos la ley y vamos a ver un poco cómo se genera la ley. Esta ley, imagínense, se crea en el año 1997, realmente es bien reciente como tal, y tiene reformas en el año 98. Como toda ley, tiene su desarrollo, o sea, la forma de presentación. O sea, nosotros no estudiamos derecho, sin embargo, digamos, veamos el esquema. Tiene sus considerandos, tiene sus portantos. Dentro de sus considerandos, algo muy importante es que el Congreso de la República de Guatemala considera importante no solo el rescate, sino la protección y generar sanciones debido a acciones que ponen en peligro el patrimonio. Recuérdense que nosotros ya definimos en algún momento qué es patrimonio. Entonces, estos por tanto decretan lo que es la ley para la protección, y uno de los capítulos uno de los primeros o de las primeras disposiciones es cuál es el objeto de esta ley. Y aquí regula o establece que es para poder proteger, defender, incluso investigar, conservar y recuperar los bienes que integran el patrimonio cultural de la nación, del Estado, ¿verdad? Y el mismo Estado es quien debe cumplir estas funciones. Y por lo tanto, hablan que el Ministerio de Cultura y Deportes, donde lo reforman en el año 98, pues sea uno de los entes en el cual se debe de uno, es el que genera el ente rector para este proceso. En todo el proceso genera ciertos conceptos. Por ejemplo, aquí define qué es patrimonio cultural. Para ustedes, ¿qué es patrimonio cultural? Son las edificaciones o cualquier infraestructura que sea representativa de la época de esplendor o de crecimiento de un departamento. Estamos hablando en este caso de REU. ¿Se recuerdan lo que platicamos en las primeras clases? Y hablábamos es un propio del exacto, lugar. exacto.
patrimonio, cultura. Patrimonio, algo que es propio, cultura, algo que nos identifica. Entonces, el patrimonio cultural, ellos lo definen como, forman el patrimonio cultural de la nación, los bienes e instituciones que por ministerio de ley o por declaratoria de autoridad lo integren, incluyen los bienes muebles o inmuebles. Y se recuerdan que nosotros ya en otras clases hemos definido que es un bien mueble o un bien inmueble. El mueble es aquel que se puede, por sus características, puede irse de un lugar a otro, y un inmueble es que por sus características se tiene que quedar en un lugar. Díganme un ejemplo de bien mueble. Puede ser elementos así. Bien mueble, mueble. Los de Tacalica, que son piedritas, Le decís piedritas y te escucha un arqueólogo y se va atrás. Sí, digamos, vestigios arqueológicos vamos a utilizar. Recuérdense que, miren, se me había olvidado, ahí se recuerdan del glosario, ¿ok? Son vestigios arqueológicos. Claro, se pueden mover de un lugar a otro. ¿Creen ustedes que una pintura es un bien inmueble o un bien mueble? Es un bien mueble. Es un bien mueble. Por ejemplo, una escultura de tamaño humano, ¿es bien mueble o inmueble? ¿De tamaño qué? No, natural. Pues dependiendo si tenemos una grúa para moverla, es bien mueble. Es un bien mueble, exactamente. Pero por ejemplo, el Palacio de Gobernación Departamental de Tableo, ¿es mueble o inmueble? Inmueble, porque no lo podemos mover. Ajá, y eso es tangible. Entonces, el patrimonio cultural se clasifica por patrimonio, por ejemplo, la parte tangible. O sea, todo, por ejemplo, el reloj que yo tengo puesto ahorita es un bien. Es parte de mi patrimonio. Pero probablemente dentro de las características que aquí lo desarrollan no sea un bien, no es un patrimonio cultural, pero sí es un patrimonio, ¿ok? Y es un patrimonio tangible. Por ejemplo, la ropa que ustedes bien es un patrimonio, o sea, forma parte de su patrimonio y es tangible, pero no necesariamente es patrimonio cultural. Y en la ley establece que es patrimonio tangible. Por ejemplo, la arquitectura y sus elementos incluye la declaración aplicada, pero ojo, no cualquier arquitectura. Eso es algo que tenemos que entender y es parte de entender sus características históricas. No necesariamente tiene que ser algo demasiado antiguo. Solo por el hecho de tener elementos arquitectónicos que necesitan ser conocidos por las futuras generaciones, eso lo convierte en un elemento que nos puede dar idea de que debe ser protegido. Los conjuntos históricos, el Centro Histórico Retauleo, el Centro Histórico San Felipe, con urgencia necesita ser protegido. Las trazas urbanas, es decir, la forma, por ejemplo, en el caso de Quetzaltenango, la traza urbana es uno de los elementos que quedan, de lo único que queda prehispánico, porque según algunos autores, la traza urbana era la que conformaban los pueblos que originalmente vivían allí previo a la conquista. Los elementos arquitectónicos también son patrimonio, de hecho tiene su propia ley. Vamos a dar una ojeada bien rápida y de cómo es la ley de Quetzaltenango. Entonces también están la arquitectura vernácula, que es una característica específica. La arquitectura vernácula se define como aquella la cual se crea bajo las necesidades de quienes la sienten sin necesidad de un arquitecto. Esa es una arquitectura vernácula, o sea, no hay un especialista que desarrolla esta arquitectura, pero solventa las necesidades de quien la desarrolla. La traza urbana, los sitios paleontológicos y arqueológicos, los sitios históricos, las áreas o conjuntos singulares, es decir, tienen una característica específica. Pueden ser obra del ser humano o, por ejemplo, paisaje natural, o por su valor excepcional. Por ejemplo, en Guatemala hay un patrimonio de la humanidad que tiene características arqueológicas, arquitectónicas, prehispánicas y naturales. Pero dentro de esta traza es arqueológico y natural. ¿De quién estamos hablando? ¿De quién creen que estamos hablando? Tacalic. Tikal, así es. No, Tacalic no es patrimonio de la humanidad. Sin embargo, hace unas semanas tengo conocimiento que se mandó a París la solicitud para que Tacalic sea considerado patrimonio cultural arqueológico. No es natural. En el caso de Tikal, es el Tikal y el parque
arqueológico Tikal y la biosfera maya. Luego tienen, aquí también la ley clasifica los bienes culturales muebles, lo que habíamos hablado. Son que, por ejemplo, aquí establece los de razones religiosas o laicas. ¿Por qué? Porque son pequeños. Por ejemplo, la imaginería desde el punto de vista colonial era una de las más importantes, que hoy culturalmente es la que representa los bienes muebles. Entonces son bien importantes. Laicas, pues también, que tienen importancia cultural, estilística y sus características por la devoción de los fieles, por muchas razones más, por la historia, por todo lo que representa. Entonces también debe ser protegido. Hay también colecciones de objetos, lo que Wilson decía, piedrecitas. Ustedes pueden tener su propia colección, la ley les establece, pero lo importante es que las puedan registrar. Cuando usted excava o explora, incluso en el lago, recuerden que todo lo que esté en lagos, mares, ríos, pertenece al Estado, no lo pertenece a usted, por ley. Eso lo tienen que entender. Sin embargo, por razones y circunstancias, si usted llegara a parar con ciertas cuestiones, usted puede tener sus propios productos, sus propios elementos que forman unas colecciones prehispánicas, y usted tiene el derecho y también la obligación de irlas a registrar para ser protegidos. Luego les explicaré por qué. ¿Recuerdan por qué tienen que, cuáles podrían ser los elementos positivos de tener registrado un bien inmueble, un bien mueble? También en el numeral 4 habla sobre los bienes artísticos y culturales, como las pinturas, los dibujos, el arte sacro, ¿verdad? Que tiene un gran significado importante. Los manuscritos. Nosotros en Guatemala perdimos los manuscritos mayas precolombinos, ahora están en otros sitios, que incluso yo recuerdo hace muchos años, no sé si todavía se maneja ese concepto de que no devolvían los códices a Guatemala porque Guatemala no era capaz de cuidar su propio patrimonio. Qué triste, ¿verdad? ¿Cuáles son los códices mayas que están fuera de nuestro país y que pertenecen a Guatemala? ¿Se recuerdan? La verdad, ¿no? El parisiano, el cortesiano, son los códices, el de Dresden, el parisiano y el cortesiano, y están en países diferentes. ¿Cómo salieron? Lo desconozco. Guatemala tiene, y vamos a ver, tiene la obligación de poder venir y demandar a esos países para que se devuelvan, pero los países dicen que no, porque Guatemala no tiene su capacidad, no tiene la capacidad propia para proteger su propio patrimonio. Eso fue lo último que me recuerdo. No sé si todavía va a cambiar la cosa. Igual no es, estos códices siguen sin estar aquí en Guatemala. Hablando de, luego, patrimonio cultural intangible, ya hablamos del tangible. Esto, pues, es, para ustedes, ¿qué es intangible? Que no es físico, diría yo. Exacto. No es físico. Sin llegar a tanto, no lean, pero ¿cuál creen ustedes que podría ser un valor intangible, un patrimonio intangible, culturalmente hablando? Patrimonio cultural intangible. Tal vez nuestros himnos. El himno, por ejemplo, el himno. Ya vieron que querían cometer el grandísimo error de cambiarlo, o sea, no era la forma, existen formas, pero en fin, lamentablemente a veces se coloca gente en puestos importantes que no tienen la capacidad, y por eso es muy importante que ustedes tengan la capacidad cuando tengan la oportunidad de estar en puestos claves para el desarrollo de nuestro país. Pues esperemos que ya las cosas hayan cambiado, ustedes puedan tener esa capacidad para tomar decisiones. En este caso me parecía una irresponsabilidad del ministro. Entonces, por ejemplo, aquí habla, la ley establece que estos podrían ser las tradiciones, costumbres, un ejemplo de tradición oral. ¿Las leyendas? Exacto, las leyendas. ¿Qué otra cosa? Los dichos o refranes. Claro. ¿Culinaria? El cacique. Sí. Una que es un patrimonio de la nación, o sea, algo que podría ser patrimonio de la nación, culinariamente hablando. Y lo comemos todos en una fecha específica. ¡Qué hambre! Exacto. Mentiría si recuerdo si ya es patrimonio de la nación, pero sí debería ser, sí es parte de nuestra cultura. Entonces todos estos elementos como la
teatro, el paván, todo esto forman parte de nuestro acervo cultural y patrimonio cultural intangible. Existen bailes como el baile del venado, el baile de los monos, el paván, otros que son patrimonio ya de la nación. Entonces forman parte del patrimonio intangible. Entonces quedan afectos a ser protegidos por esta ley. Entonces vamos entendiendo que las leyes buscan proteger, y como apoyo en esto, porque es que existen leyes a nivel internacional y leyes específicas. Vamos a ver el ejemplo después de que salten. Luego viene normas, ¿verdad?, para salvaguardar el patrimonio. Establece que es un bien cultural, son de propiedad pública o privada. Eso ya es es entendible. Hay públicos que pertenecen al Estado y privados como que pueden ser que a mí me pertenecen o a ustedes. Luego aquí establece cuáles son las medidas y cómo se debe aplicar, tanto en obras públicas, en modificaciones, en rupturas de tierra. Por ejemplo, cuando uno tiene que hacer una cuestión agrícola y uno hace una excavación en un sitio arqueológico, esta ley limita ese tipo de acciones, ¿verdad? Por ejemplo, que las municipalidades desarrollen proyectos urbanos con ordenanzas que van a poner en peligro lugares que sean arqueológicamente o patrimonialmente o culturalmente protegidos por esta ley, porque tienen esas características. No se puede realizar, algo que muchas veces la municipalidad obvia, ¿verdad? Y realmente lo más triste es que debido al poco apoyo, también, no solo al poco apoyo que hay, sino que también a la falta de cobertura y a la corrupción, pues muchas veces queda esto impune. Para poder desarrollar su trabajo, usted tiene que pedir permiso a una autorización a Antropología e Historia a través del Departamento de Conservación y Bienes Inmuebles de la Nación, que es lo que yo normalmente, eso es en lo que yo me muevo, eso es lo que normalmente yo hago. Ustedes también no pueden exportar cualquier cosa. O sea, los bienes culturales no se pueden exportar, pero sí existen autorizaciones específicas. Usted puede ir, tiene su colección patrimonial y la puede llevar como colección a otro país, pero usted tiene que sacarlo de Guatemala bajo ciertas normativas, aunque sea privado, y más aún las públicas, de las que pertenecen al Estado, como las de los museos. Entonces, esta ley también aplica sobre eso, habla sobre las omisiones y las acciones. Esto quiere decir que en caso de que usted destruya o alterase un bien que tiene ciertas características, pues existen penas jurídicas o civiles, ¿verdad? Tanto en el patrimonio documental, que habla también, por ejemplo, los documentos del Archivo General de Centroamérica son patrimonio cultural, porque son elementos que están escritos, los códices, libros, etcétera, que podrían tener este tipo de cuestión. Aquí habla que también el patrimonio cultural usted no puede sacarlo del país, salvo ciertas características. También habla sobre protección. Y a quién específicamente corresponde, y en este caso a la Dirección General del Patrimonio Cultural a través del Instituto de Antropología e Historia y específicamente al Departamento de Conservación y Bienes Inmuebles de la Nación. ¿Usted puede desarrollar los proyectos? Claro que sí, se puede desarrollar un proyecto, pero si usted es un ente público o una persona natural jurídica o nacional o extranjera, deberá contar con una capacidad científica y técnica fundamental para poder desarrollar un proyecto que tenga características culturales o intervenirlo. ¿Quiénes creen que son esas personas? En el caso de arquitectura, los restauradores, nosotros, los arquitectos, pero restauradores, o que tengan por lo menos los conocimientos básicos. Esa ley es un poco ambigua en ese sentido, en algunos casos, pero pues porque habemos pocos restauradores, pero es clara al saber que usted tiene que tener las características científicas. Un arquitecto, pues si no tiene la especialidad, no la tiene del todo. Entonces ahí creo que se sobreentiende. Es posible que, por ejemplo, que haya un terremoto y puede poner en peligro a las personas. ¿Qué pasa? ¿Qué creen ustedes? Es patrimonio cultural el palacio y por un terremoto se pone en peligro. Por un terremoto, ¿qué creen ustedes? ¿Se puede demoler o no se puede demoler? Es un ejemplo. También se puede inhabilitar, pero si afecta a las personas. Bueno, igual creo que se
debería inhabilitar, así como algunos edificios de antiguos. Muy bien. Porque, y recuerden, esto no está en la ley, recuerden lo que hemos hablado. El primer principio es conservar antes de restaurar. La inhabilitación, y excelente punto de vista de los dos. Saben ustedes, no era la contestación que yo iba a dar, pero es exactamente mucho mejor de lo que iba a dar. Es eso. Se inhabilita porque ya se aplica un principio y se puede conservar, consolidar. En el caso particular, si es mucho el problema, ¿verdad? Usted puede demolerlo, pero primero eso hay que, el IDAE puede dictaminarlo. Lo que sucede muchas veces es que la gente quiere construir algo y pone en peligro, y posteriormente, cuando se demuestra que el bien pone en peligro la vida de las personas, pues se autoriza la demolición. Pero muy bien, chicos, esta interpretación me parece mejor. Se debería aislar, pero imagínense lo complicado que es aislar un bien si no se le da uso o se termina de deteriorar. Y aquí hay otra parte donde dice que usted tampoco debería dejarlo, porque a veces eso pasaría así como con algunos edificios de aquí de Reo, que cuando ya están demasiado viejos lo que hacen es abandonarlos para que por el agua y todo se caigan solos. Fíjense que no recuerdo si está en esta ley, pero eso no se puede, porque usted está obligado, si tiene un bien patrimonial, a conservarlo. Pues yo he visto como 2 casas aquí en Reo. Un montón. Bueno, que yo me he dado cuenta 2. Un montón. Lo que pasa es que pues, como no se hizo nada, como se obvia, pero yo no recuerdo, déjeme revisar. Yo creo que existe algo sobre ese aspecto, donde uno no puede obviar esa responsabilidad de su bien patrimonial, ¿verdad? Hay otra, perdón, para continuar, muy buen punto, vamos a revisar, no recuerdo dónde está, voy a ver bien eso, pero sí creo que está en esta ley. Por ejemplo, usted puede exponer objetos arqueológicos, lo que decía Wilson, las piedrecitas, pero ahora sabemos que son objetos arqueológicos, históricos, etnológicos o artísticos. Usted puede hacer una exposición, pero tiene que basarse en esta ley para poderlo realizar. Hay que denominar, hay que describir la actividad, cuánto va a durar, si se va a salir del país o va a ser en el departamento, en algún lugar, estado o provincia, qué tipo de institución a la cual va a estar, qué tipo de institución va a respaldarlo, si es un edificio, qué se va a exhibir, etcétera, etcétera. Y lo importante es que usted tiene que garantizar que estos objetos que van a integrar la exposición pues sean cuidadosos y manejados de manera correcta por un especialista. Eso es la supervisión. Yo vi hace un par de años una exposición privada de una persona que tiene elementos o objetos arqueológicos. El manejo totalmente inexperto, la exposición totalmente fuera de sentido, sin una conceptualización cronológica. ¿Quién me habló? Perdón. Vestigios arquitectónicos. ¿Sobre qué, Wilson? No, nada, solo hacía comentario del hincapié. Ok, pero no recordatorio para saber cómo se llama. Me parece. Entonces, esta exposición pues totalmente fuera. Lo único que era es colocar las piezas y decir qué era. Pero no había un sentido, no había un orden, no había en museología, que es, digamos, existe una especialidad donde a usted le enseña, nosotros lo llevamos, en donde usted tiene que demostrar, al exponer, pues tiene que tener un sentido. Ustedes lo pueden hacer de manera cronológica, histórica, le dan al visitador, a quien lo está observando, al observador, una idea importante. Para eso hay que entender el concepto de qué es lo que se está presentando. Obviamente esta presentación carecía de todos esos elementos, y el cuidado de las piezas no se diga, no fue un manejo adecuado. Tengo entendido que están registradas, pero no había una forma correcta de presentarlas. Usted tiene que presentar una garantía en el caso de que sean expuestos, porque hay que evaluarlos y ver cuál es el estado físico, se describen, y en esa ficha técnica que se elabora a través del Instituto de Antropología e Historia, hay un departamento de registro y dice que esto tiene esas características, y así debería estar. Entonces usted está obligado a cuidarlo y dejarlo tal como está ahí. Entonces, acepta, ¿verdad?,
hay una parte de aceptación donde tanto el Estado como la persona jurídica que está interesado en exponerla, pues suscribe un convenio con Cultura y Deportes para regular las formas y las condiciones en las cuales usted va a exponer. Y luego viene la parte de los registros, que es muy importante, porque el registro de bienes culturales es parte es una institución, parte del Instituto de Antropología e Historia o de la Dirección del Patrimonio Cultural, que tiene el objeto de inscribir, anotar y ver todos los hechos y acontecimientos, contratos, etcétera, todo relativo a la propiedad y posesión de los bienes culturales. Entonces ahí se registran y se generan una especie de título, donde a usted se le da este título de su bien patrimonial, donde ya quedó registrado como patrimonio cultural de la nación, y por lo tanto usted está obligado no solo a inscribirlos, sino también a cuidarlos, y a cada 4 años a partir de la fecha pues darle seguimiento a través de este bien cultural. ¿Qué pasa? Esto fue creado en el año 98, en el año 97. La ley dice que usted tiene que registrarlos 4 años después que entre en vigor este reglamento. Entonces, si hoy estamos en el 2021 y usted no ha registrado cualquiera de los bienes culturales que están dentro de su patrimonio y pasa algo y lo destruye, y luego a usted lo sancionan, y usted dice, bueno, es que yo no sabía. ¿Tiene validez o no tiene validez? No, porque usted no puede alegar ignorancia. Exactamente, muy bien, arquitecto, así es. Entonces hay que inscribirlos, ¿verdad? No importa si el bien patrimonial cultural es mueble o inmueble. Entonces, aquí hay una parte donde dice: la inscripción probará desde el momento de su realización la propiedad o posesión de los bienes que se trate, quedando a salvo las acciones legales que corresponden a terceros. Este es algo complejo, pero usted tiene obligación, según esta ley, de inscribirlos, y por lo tanto, al inscribirlos, usted tiene obligación de cuidarlos. Pero si no lo hace, eso no quiere decir que los salve de responsabilidades. ¿Me explico? También esta misma ley habla sobre el inventario de los bienes, es decir, ya que están inscritos, tener todos aquellos, el inventario de cada uno de ellos. Entonces está la declaración de los bienes. Puede ser puede ser público, puede ser privado, y que forman parte del patrimonio cultural de la nación. Entonces ahí establece cuál es el procedimiento. Tiene que haber un expediente de antropología e historia, se tiene que ver el dictamen sobre la procedencia, sobre la declaratoria solicitada, porque puede ser que usted meta un patrimonio cultural que no llene las características y por lo tanto no llena estas cualidades, y por lo tanto tampoco tiene la obligación ni tampoco los elementos positivos que podría hacer declararlo, como la protección, ¿verdad? Y tiene sus efectos legales. Tiene usted la posibilidad de registrar su bien o de propiedad privada o pública, y ahí establece a los 30 días se le va a notificar cuando ya tenga su título de propiedad, cuáles son las obligaciones del propietario, del poseedor sobre el patrimonio cultural. También usted adquiere ciertas obligaciones, ¿verdad? Como que se le permita eventualmente ser analizado por el Ministerio de Cultura y Deportes, en este caso la Dirección General de Patrimonio Cultural, ¿verdad? Y en todos los casos no se debe colocar publicidad o rotulación. El Centro Histórico de Retauleo y todas las zonas de retauleo ya están registradas y tienen su categorización. Están ya dentro del Inventario Nacional del Patrimonio. Ustedes ven, yo tenía ese documento, y cada dirección tiene un inventario, y por lo tanto al ya estar en ese inventario, ¿qué pasa? Tiene efectos legales, ¿me entienden? Aunque sean de su patrimonio, pero automáticamente ya forman parte del patrimonio cultural de la nación. Hay algo muy interesante, es que por ejemplo usted puede donar o invertir, y dice aquí, esto es muy importante, dice: se consideran gastos deducibles para los efectos del impuesto sobre la renta, el ISR, los montos de las donaciones o inversiones destinadas a los fines de esta ley. Es decir, ¿cuál es el fin de esta ley de la que estamos viendo?
¿Cuál es el fin de esta ley? Chicos, Ale, ¿el fin de esta ley? Aquí, perdón, es que de último no se le entendía bien. Perdón, ¿cuál es el fin de esta ley? No, es que lo último que estaba hablando no lo entendía, no sé cuál. Aquí en esta ley, fíjense que se habla sobre que usted, si hace donaciones o inversiones, pueden ser deducibles del impuesto sobre la renta. Todo aquella inversión que haga que estén destinadas a fines de concluir esta ley. ¿Y cuál es el fin de esta ley? ¿Cuidar el patrimonio? Exactamente, proteger el patrimonio. Entonces, ese es el fin de esta ley. Luego habla de los casos particulares. O sea, usted tiene la ley, esta ley, usted tiene en propiedad. O sea, si usted tiene en propiedad legítima un patrimonio, no hay ningún problema. O sea, aquí la ley lo reconoce. Pero usted tiene la obligación de conservarlo y custodiarlo. Entonces, ahí hablan sobre los bienes inmuebles, sobre las prohibiciones, ¿verdad? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que no se debe hacer? Si usted descubre elementos particulares dentro de su bien, o si usted es un empleado del Estado, aquí establece cuál es los pasos y establece que únicamente las personas especializadas pueden realizar el manejo de estos elementos. Por ejemplo, propiedad de terrenos de bienes culturales. Usted puede tener un terreno donde tengan elementos culturales, bienes culturales, pero esta ley lo obliga a usted a no oponerse al momento de que el Estado determine hacer trabajos arqueológicos. O sea, es suyo, pero el Estado está obligado. Obviamente, son otros 10 centavos. Yo pongo el ejemplo hace muchos años cuando se hizo Tikal Futura. Todo eso era un sitio arqueológico, por eso está el Museo de Miraflores, porque eso fue un convenio en el cual se llegó con el Ministerio de Cultura. Podían hacer, el Ministerio de Cultura y Deportes tuvo un tiempo muy limitado para poder hacer la inspección, analizar todo el sitio arqueológico, todos los vestigios, para luego, y por eso fue que colocaron el museo. Esa fue el convenio al cual llegaron, pero dicen que encontraron una cantidad de elementos que al final ya venían las maquinarias. Yo estaba en la universidad cuando nos contaron eso, y los arqueólogos todavía tomando fotografías para poder tomar registro de lo último que quedaba, y ¡boom!, pasaban las maquinarias haciendo pedazos todos los vestigios arqueológicos de lo que alguna vez fue parte de Caminal Cuyú, esa gran ciudad que está debajo de la ciudad capital. Era una gran ciudad inmensa, muy hermosa, y de lo cual no queda muy poco. Y eso no, o sea, a nivel internacional, no se podría decir, no tenía una protección. Claro, pero vamos a lo mismo. Digamos, debajo de eso se tuvo que haber movido mucho dinero. La corrupción, se recuerda que fue lo primero que les dije. La corrupción es el primer enemigo de la protección del patrimonio. Es espantoso. De hecho, ¿saben ustedes que el trasiego o el mercado negro de bienes culturales es mayor que el de la droga? Entonces imagínense la cantidad de dinero que se puede mover por bienes culturales. Y uno de los países que más bienes culturales se trasiegan de mercado negro es Perú. Guatemala, todo su trasiego es en el norte, en el área de Petén. También habla sobre... ¿Perdón? ¿Sí? Quería hacer una pregunta. El artículo 30 que acaba de pasar es el que aplicaba para lo que habíamos mencionado, que no se pueden abandonar los edificios. No. Si usted tiene en posesión legítima un elemento que es patrimonio cultural, esta ley, el artículo 30, lo obliga a cuidarlo. Claro, ese era el punto, ya vieron que les dije. Entonces, esa es mentira, no lo puede abandonar. Porque entonces usted tiene la responsabilidad de su conservación y su custodia. Entonces, usted tiene la obligación. De lo contrario, pues ya tendrán sus faltas, que lo vamos a ir viendo acá. Por ejemplo, también esta ley habla sobre si usted quiere vender o establecer o tener un comercio de compra y venta de elementos culturales, pues tiene que tener cierta obligación, tiene que escribirlo en el registro, tienen que dar aviso al registro, etc. Y se prohíbe
la comercialización de bienes arqueológicos prehispánicos. O sea, pueden ser de todo tipo menos prehispánicos. Entonces, ¿eso qué les dice a ustedes? Que todo lo que vemos en las tiendas de pana y todo eso no es original, porque si no es un delito. También usted no puede reproducir un bien cultural. Yo trabajaba para Ventanilla Única y me llegó una carta de la PGN, la Procuraduría General de la Nación, porque querían saber sobre el estado de una de las piezas copia de la estela que está aquí en el palacio. Y entonces, como yo era responsable de la IDAE en ese momento, entonces a mí me pidieron que hiciera un informe que les había llegado, que estaba haciéndose manejado de mala manera y que se estaba cayendo en irresponsabilidad. Y entonces no me tocó nada más que tomar fotografías y demostrarle, porque en la parte de atrás dice copia de la original. Y les dije, señores, ustedes, y les respondí con guante blanco, que estaban cayendo completamente o sea, en una cuestión que no tenía nada que ver, porque no estábamos cometiendo ningún delito, porque primero yo no era responsable directo y segundo era una copia y él les mandaba eso. No sé qué pasó al final. También aquí habla sobre los museos. O sea, usted puede tener su museo, pero también hay que inscribirlos, también tiene un proceso, porque obviamente si tiene un bien cultural o patrimonial, pues ahí lo va a cuidar y tiene que tener un proceso, tiene que tener la persona que desarrolla, tiene que ser un especialista en museografía, un museólogo, puede ser un arquitecto, cualquiera, pero tiene que tener una especialidad o por lo menos un diplomado de museografía. Hay muchos diplomados, eso es bien bonito, vieran, nosotros en la maestría llevamos ese y es bien bonito. Luego hablan aquí de las definiciones que ya lo hemos visto aquí, pero aquí define, por ejemplo, qué es un monumento de carácter escultórico, qué es un jardín histórico, cuáles son las plazas, qué es un centro histórico, que en el caso particular son núcleos individuales de inmuebles donde se ha originado el crecimiento de la población urbana, que sean claramente delimitados y reúnan las siguientes características: una unidad y asentamiento, que sean representativas de la evolución de una comunidad por ser testimonio de su cultura o por constituir un valor de uso y disfrute de la colectividad. Entonces se supone que el centro histórico de Tableo tiene esas características y por lo tanto lo tenemos que cuidar. Luego ya viene el conjunto histórico, ese ya es agrupación de bienes de inmuebles que puede ser en un lugar específico, o sea, no es un centro histórico, sino es un conjunto histórico. Puede ser un núcleo individualizado de inmuebles, ¿verdad? En una área específica de un lugar. Luego está lo que es un sitio arqueológico, por ejemplo, Tacalicabac. Ya la zona arqueológica ya es Tacalicabac y su entorno. Luego es que es la expoliación, que es la actividad, ¿verdad?, que puede poner en peligro la pérdida o destrucción de todos o alguno de los valores de los bienes que integran el patrimonio cultural de la nación, o perturbe el cumplimiento de su función social. Eso es expoliación. Eso ya se puede utilizar en caso de un delito, ¿verdad? Luego alteración, conservación, restauración, etc. Y aquí vienen las sanciones que me parecen, ustedes esto es, ojo, porque esto lo vamos a ver en el examen, dice violación a las medidas de protección de bienes. O sea, usted viola estas medidas o no se cumplen, si no cumple estas leyes, porque incurren, ¿verdad?, y tienen una multa. Y supuestamente esto es 20 veces al salario mínimo mensual de la actividad comercial sin perjurio de acción penal correspondiente. Esto que es poco. Si usted depreda un bien cultural o destruyera o alterara, ya sea de los bienes que integran el patrimonio, usted puede ser sancionado con pena de 6 años de libertad y una multa equivalente al doble del precio del bien cultural afectado. Si el IDAE establece que eso tiene $50 millones, usted tiene que pagar $25 millones. Tampoco puede exportar los bienes, porque si no también tiene un ilícito de manera irresponsable. Y hay un ejemplo en El Salvador donde hay unas piezas arqueológicas en un museo privado de El Salvador que son piezas guatemaltecas y que no tienen permiso porque están registradas. Y esa es la parte que yo les decía. Usted al registrarlas automáticamente están amparadas en el Estado, y en el momento que sean robadas, la Interpol tiene una policía internacional que cuida el manejo y trasiego en el mercado negro de los bienes culturales. Entonces puede recuperarlos, es lo ideal, ¿verdad? No puede colocar rótulos
ningún tipo de publicidad comercial, ni cables, antenas, etcétera. Es complicado en un monumento histórico, porque si no va a ser sancionado con una multa de 10,000 quetzales. Todos los funcionarios de patrimonio cultural también tienen el doble de la pena establecida por cada tipo penal. El otro año, si tenían 6, va a ser 12, si era el 50%, va a ser el 100%. Demoliciones ilícitas, que es lo que pasa comúnmente. Y esto va al ejemplo que hablábamos, Ale. Si usted no tiene autorización de la Dirección del Patrimonio Cultural, entonces aquí tiene una pena de 6 a 4 años y una multa de 100,000 a 500,000 quetzales. Interesante, ¿verdad? Si usted no retorna las piezas, también hay una multa de 10,000 quetzales. Si usted extrae documentos históricos, también, aparte que puede ser que lo metan a la cárcel, lo priven de libertad por 3 años. Usted altera un nombre original de un pueblo que es patrimonio, se le sancionará con una multa de 5,000 quetzales. Viene un alcalde y a Santiago de los Caballeros de Guatemala y le pone Charlie. Ahora se va a llamar Charlie de los Caballos. No va, no se puede. Tampoco usted puede menoscabar la cultura tradicional, las comunidades indígenas, por ejemplo, si usted, ¿a qué se refiere esto? Las costumbres. En un lugar la gente tiene una costumbre o tradición específica de acuerdo a su cultura, no lo puede limitar, porque entonces estaría infringiendo con esta ley y se le puede multar. Por ejemplo, en los sitios donde hacen hay altares mayas, no se puede evitar. El hurto de los bienes culturales también ya se basa el Código Penal. La modificación de lo ilícita de los bienes culturales, por ejemplo, trabajos de excavación, remoción, modificación del paisaje, zonas ecológicas. Entonces se pone una multa de 100,000 a 1,000,000 de quetzales y con una pena de 6 a 9 años. Tampoco se pueden replicar, porque entonces aquí se pierde la originalidad y lo puede vender. Entonces este hecho es penado. Usted no puede replicar un bien cultural. Para eso hay que pedir un registro y pedir una solicitud. Sí lo puede hacer de manera legal y correcta, ¿ok? Pues ya vienen las disposiciones, las actividades de el reconocimiento de las sanciones, el apoyo, las responsabilidades de las municipalidades. Y ojo, las municipalidades en el artículo 62 están obligadas por velar de la correcta aplicación de esta ley respecto a los bienes culturales, muebles, inmuebles e intangibles en sus respectivas jurisdicciones, debiendo citar toda aquella disposición que tienda a su protección y conservación, no todo lo contrario. Entonces aquí habla sus acciones civiles, el Ministerio de Cultura y Deportes, la Procuraduría de la Nación, la PGN, el Ministerio Público. Mire, algo interesante, exención de impuestos. Dicen, los bienes que se refiere a esta ley que ingresen en el país no pagarán impuestos. Suscripción de convenios. El gobierno de Guatemala suscribirá con los gobiernos extranjeros que crea conveniente tratados bilaterales y regionales para evitar el tráfico ilícito, que lo hay. Y luego están las obligaciones. Tanto los diplomáticos, todos están obligados a velar por el paradero del patrimonio cultural guatemalteco en el extranjero. Lo que les decía de los bienes que están fuera. No para nada. No estoy grabando directamente desde Zoom, sino estoy grabando desde otra plataforma. ¿Ok? Y por último, pues lo de los... ¿Qué le estaba hablando acá? La ubicación de los bienes culturales y las acciones legales, ¿verdad? Las facultades que tiene la Dirección del Patrimonio Cultural. ¿Dudas, chicos? ¿Comentarios? Por mi parte no, creo que quedó claro y ya me entendí algunos artículos que no sabía. Que es interesante, es pequeña, la ley es pequeña. No, chicos, no estoy grabando, es que no grabo en Zoom, sino que yo grabo en otra plataforma que se llama OBS. Así es que se me hizo raro que usted dijo que iba a grabar y cuando me cuenta no aparecía eso. Sí, no, ya lo estoy grabando. Entonces, chicos, no sé, ¿tienen algún comentario? Con relación al trabajo, ¿cómo vamos?